Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pediréis en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué Jesucristo nos anima que cuando oremos a Dios el Padre o a Jesucristo mismo directamente, que oremos en el nombre de Jesús? Jesucristo dice en Juan capítulo 14, dice: todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús. Todos los nombres de Dios el Padre, esos nombres majestuosos como Adonai, Elohim, El Shaddai, El Elyon, El Olam, Yahweh Tzidkenu, Yahweh Shalom, todos esos nombres, de los cuales algunos aparecen miles de veces en el Antiguo Testamento, como ese nombre donde David se acercó a Goliat y dijo: en el nombre de Yahweh Tsebaot, el Dios de los ejércitos. Todos los nombres de Dios el Padre, según Juan capítulo 17, ahora se concentran en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué el nombre de Jesucristo es tan importante en la oración? ¿Por qué es tan importante orar en el nombre del Señor Jesucristo? Para eso tenemos que saber que la ley fue dada por un siervo, Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por el Hijo Jesucristo. Y lo mismo que Adán nos llevó a la esclavitud, Jesucristo mucho más nos lleva a la libertad bajo su gracia, su perdón, su vida. Y nosotros vivimos bajo la gracia del Señor Jesucristo. ¿Por qué el nombre de Jesucristo tiene tanto poder? En la carta de Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo dice que el nombre del Señor Jesús está sobre todos los nombres, incluso de aquellos que en el futuro van a ser pronunciados. ¿Por qué los demonios tiemblan delante del nombre de Jesús? Y por qué Jesucristo mismo nos anima a orar en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo de Nazaret, nos da a conocer que somos hijos. A través de Jesucristo somos hijos. Porque la ley te convierte en un esclavo, pero es la gracia de Jesucristo que nos convierte en hijos. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, aquella provincia en lo que hoy es Turquía, y dice que porque somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual clama Abba, Padre. Y si somos hijos, somos herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de todo lo que Dios el Padre es, todo lo que es Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Por qué el nombre de Jesús tiene tanta fuerza, tanto poder? El nombre de Jesucristo tiene tanto poder que los demonios tienen que someterse al nombre de Jesús. El nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús, de Yeshua, ya puedes pronunciarlo como quieras. Yeshua, Yeshua, Jesus, Jesús en griego, Jesus en alemán, Jesus
en inglés. No importa, cada uno lo pronuncia de su forma, como dice Daniel 7, versículo 14. Y le fue dado dominio y gloria, para que todo, dice, todo pueblo, toda nación y toda lengua le sirviese. Toda lengua tiene que servir y pronunciar en nombre de Jesucristo, que Él es el Señor. Cuando Jesucristo resucitó entre los muertos, cuando Él regresó al cielo, porque cuando Jesucristo vino del cielo a la tierra, vino para representar a Dios en la tierra. Pero cuando Jesucristo regresó al cielo, regresó para representarnos a nosotros en el cielo. Jesucristo, el Hijo de Dios, antes de venir a la tierra, antes de nacer en ese pueblo pequeño, a unos 8 o 10 kilómetros de Jerusalén, hay un pueblo pequeño llamado Betlehem, que nosotros conocemos como Belén. Betlehem, en hebreo, Betleja, en arameo significa la casa del pan. Aquel que iba a venir del cielo como pan del cielo, iba a nacer en el lugar que se llamaba la casa del pan, en Belén. Cuando Jesucristo vino a la tierra, la Biblia dice, el Verbo se hizo carne. Nosotros cuando leemos la Biblia, y os recomiendo leer la Biblia, no comenzando en Génesis, sino comenzando en el Nuevo Testamento, leyendo los 4 evangelios primero. Si quieres comprender por lo menos un poco la Biblia, esos 66 libros, porque la palabra Biblia, en griego, biblos, significa biblioteca. Si quieres comprender esa biblioteca, la razón por qué se escribió la Biblia, y tenés que saber una cosa, no podéis comparar la Biblia con otro libro. Claro, si tú lees la Biblia con ojos científicos o con ojos muy críticos o con ojos religiosos, no le vas a sacar ningún aprovecho. Cuando uno lee la Biblia tiene que saber una cosa. La Biblia es el único libro en todo el planeta Tierra, el único libro que es directamente y original completamente de Dios el Padre, completamente. La Biblia es tanto la palabra de Dios que contiene la naturaleza de Dios el Padre. Déjame explicártelo. Todo lo que es Dios el Padre y todo lo que Él hace, lo hace hablando. Cuando Dios creó los cielos, la tierra, el micro y el macrocosmos, Dios habló. Todo lo que hace Dios, el Padre, lo hace hablando por la palabra. La palabra, aprendemos luego que es su Hijo. La palabra de Dios, el verbo, el logos, como dice en griego, dabar en hebreo, el verbo, Jesucristo, así se llamaba en el cielo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, era el verbo vino a la tierra. Y cuando en el vientre de aquella jovencita virgen, Miriam, en judío, en hebreo, Miriam, cuando en el cuerpo de la Virgen María un milagro sucedió. Dios y el hombre en una persona. Aquel bebé que nació allí en Belén, allí en un estable,
¿Sabéis por qué Jesucristo nació allí en un establo? Porque en el Antiguo Testamento había una ley, que si una mujer daba luz en una habitación, en una casa, esa casa, para aproximadamente entre 30 y 60 días, ya no se podía alquilar y nadie podía entrar. En la ley de Moisés lo dice. Y cuando viene la Virgen María, imagínatelo, ya para dar en cada momento iba a dar luz, tocó en todo lugar, se le podían dejar entrar. Es comprensible que cuando vieron a la Virgen María a punto de dar luz, dijeron, no podemos. Porque si da luz en esta casa, si es un niño, aproximadamente 30, 40 días, o 60 días si es una niña, nadie podía entrar más en esa habitación. Por eso el único lugar que encontraron fue en aquel establo. ¿Sabes qué? Fue la ley que obligó al Hijo de Dios a nacer en un establo. Cuando Él nace, tienes que imaginarte, aquel bebé no nació para ser nombrado rey. No. Ese bebé era el rey de los judíos, el verdadero rey de los judíos. Por eso Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, tembló cuando unos magos, o mejor dicho magois, que eran médicos, que eran astrónomos, ellos también eran mayormente matemáticos también. Cuando llegaron a Jerusalén me preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Era normal que Herodes tembló y todo Jerusalén con él. ¿Cómo? ¿Hay otro rey? Pregunta, ¿el Imperio Romano ha enviado a otro rey? ¿O quién es este rey? Y cuando Herodes el Grande, el padre de Herodes Antipas, oyó que era el rey prometido por el profeta Miqueas, como dice en hebreo, Mijeas. Él profetizó que el rey iba a nacer en Belén, en Betlehem. Aquel bebé, cuando nació, los ángeles en aquella noche se le aparecieron a los pastores que estaban de noche cuidando a los rebaños. Y sabe lo que es interesante, que los ángeles y el ángel no le dijo, hoy es nacido un sacerdote, no. Hoy es nacido un profeta, no. El ángel dijo, hoy es nacido un Salvador. Jesucristo nació como Rey, como Salvador. Y Jesucristo fue el primero y el último ser humano que nació sin esa naturaleza del pecado. Él era carne completamente, sí, absoluto. La Biblia lo dice en Hebreos capítulo 2, que porque los hijos eran partícipes de carne y sangre, Él también participó de la carne, de la sangre y de la naturaleza humana. Cuando Jesucristo nació, Dios, por primera vez, experimentó lo que significa tener hambre. Hasta entonces Dios no sabía lo que era tener hambre. Dios el Padre, en Jesucristo, por primera vez experimentó lo que es el sudor
el dolor, la soledad, el frío, el rechazo. Todo eso no se conoce en el cielo. Pero cuando vino Jesucristo a la tierra, la Biblia le llama el segundo Adán, el último Adán, porque el primer Adán, Adamá en hebreo, tomado de la tierra roja, el primero recibió la autoridad sobre la tierra. Pero cuando se alejó de Dios el Padre, sin darse cuenta, ese poder que él había recibido lo entregó a uno malvado, oscuro, diabólico, que nosotros conocemos como Satanás. Y Satanás, él se aprovechaba de la debilidad de la carne del ser humano. A mí me han preguntado, pastor, ¿toda persona que nace en pecado? Vamos a decir así, nace con la tendencia de ser atraído por el pecado. La carne se siente atraída por la maldad y lo malo. Por eso cuando Dios el Padre dio la ley perfecta, la ley que Dios el Padre le dio a Moisés era perfecta. Lo dice Salmo 19:7. Y también en Romanos capítulo 7 dice que la ley es perfecta. Pero hay un problema. Como dice Romanos 8:3, lo que era imposible para la ley porque era debilitada por la carne. La ley en sí es perfecta, pero cuando la ley eterna, perfecta de Dios se encuentra con el ser humano imperfecto, la ley provoca lo contrario de la razón por la cual fue enviada. En vez de provocar vida, provoca condenación, muerte. Porque esa ley perfecta de Dios requiere una vida perfecta. Y solo existe una ley perfecta, que es la ley que Dios le dio a los judíos. Primero los 10 mandamientos y luego en total 613 mandamientos. Esa ley es perfecta, los 10 mandamientos. Pero ella es solo perfecta mientras se queda sin contacto con nosotros. En el momento que tiene contacto con nosotros, la ley perfecta, que fue enviada para traer luz, vida, por mi carne, provoca lo contrario. Eso es cuando la ley se encuentra con la carne. Por eso Dios el Padre, para salvar a los seres humanos en la carne y a los que estaban bajo la ley, cautivos por la ley que nunca nadie podía cumplir, la ley de la muerte, la ley del pecado, la ley que en sí era perfecta, pero por nuestra carne provocó lo contrario. Dios el Padre, para salvar a los que estaban en la carne, Él envió a su Hijo en la carne. Cuando Jesucristo vino a la tierra, el Espíritu Santo tomó la semilla del Verbo eterno y provocó un milagro en aquella jovencita, Virgen María. Y aquel bebé que nació, empezó a crecer en ella, era Dios y hombre a la misma vez.
Y cuando Jesucristo nació, Él nació como hombre, con carne, con sangre. El Verbo se hizo carne. Y cuando Jesucristo nació, de repente, tienes que imaginarte que Él, antes de venir a la tierra, Él vivía en la eternidad, en el tiempo que no conoce el tiempo. La eternidad es el tiempo del eterno ahora. La eternidad existe ya. La eternidad nos acompaña. Y cuando Jesucristo viene a la tierra, tienes que imaginártelo. Es como si la eternidad hubiera pegado un frenazo, frenó la eternidad, abrió su puerta y el eterno entró al tiempo. Y Jesucristo nació en el cronos, en la cronología del ser humano que conoce el ayer, el hoy y el mañana. De repente, el eterno Dios, omnipotente, omnisciente, estaba limitado en el cuerpo de una persona. ¿Jesucristo era omnipotente? Sí. ¿Omnisciente? También. Pero su cuerpo lo frenó, lo limitó a vivir en un lugar que se llamaba Galilea, Judea, Idumea, Jerusalén, Nazaret, Cana, Magdala. Y Jesucristo, cuando vino a la tierra, de repente, el hombre perfecto, el único santo que jamás ha vivido, todos los otros somos santos por la gracia. Jesucristo era santo por naturaleza. Ahora viene a la tierra, porque el nacimiento, esa vida hasta la muerte, es el único tiempo que Satanás tiene tiempo. Satanás, sus demonios, su reino oscuro malvado, solo funciona entre el nacimiento y la muerte. Más tiempo, más espacio, Satanás no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque también Satanás es parte de la creación. Y todo lo que es creado es limitado. Y Jesucristo recibió un cuerpo limitado, pero sin pecado. La carne y la sangre de Jesucristo, aquel cuerpo, le obligó a estar solo en un lugar. Él, interior, por identidad era Dios, pero por naturaleza era hombre. Y la naturaleza del hombre lo limitaba a un espacio, no a la potencia, no a la omnisciencia, no a sus posibilidades, sino solo al espacio. El cuerpo de Jesucristo lo limitaba, lo ponía en un sitio. Él podía estar en Galilea, pero entonces no en Judea. Él podía estar en Jerusalén, pero entonces no estaba en Nazaret o en Capernaum. Y Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Para la salvación es muy importante
creer en Jesucristo y conocer la persona del Espíritu Santo. No digo sus dones, no digo sus ministerios, sino saber que Él es una persona. Rechazar que el Espíritu Santo es una persona es aquel pecado que Jesucristo dijo que no hay perdón. Según Mateo capítulo 12, versículo 29-30, adelante, y Marcos 3, versículo 27, adelante. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? También lo encontramos en Hebreos capítulo 10, versículo 29. El pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado común, como de vez en cuando nos pasa y hacemos. Mentir, exagerar o hacer otras cosas. No. El pecado contra el Espíritu Santo es, primero, que la obra que Él está haciendo decir que es del diablo. Segundo, la persona que Él está usando decir que está endemoniada. Tercero, quitarle el derecho de ser una persona y decir que Él es solo un viento. Y cuarto, según Hebreos capítulo 10, 29, rechazar el mensaje de la gracia, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la gracia. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino para vivir la vida perfecta, porque Dios el Padre había prometido que si alguien del nacimiento hasta el momento que muere, si alguien lo consigue vivir sin pecado, Dios el Padre le había prometido sentarse a su diestra y darle todo el poder en el cielo y en la tierra. Pero ningún ser humano, como dice Ezequiel el profeta, capítulo 22, 30, busqué a uno y no lo encontré. Y porque Dios no encontró a nadie, Él tomó la iniciativa. Él envió a su único hijo, unigénito, en griego monogenes. Y Jesucristo vino a la tierra y por su vida, por su obediencia, por su vida perfecta, Jesucristo se convirtió en el nuevo molde para una nueva creación de ser humano. Adán, él nos infectó con el virus, la enfermedad del pecado, de la rebelión, de la injusticia. Pero en Jesucristo, ahora Dios el Padre, por la obediencia de Jesucristo, tenía a un hombre en esta tierra. Dios puso toda su confianza sobre él. Si Jesucristo hubiera fallado, nunca más hubiera la oportunidad de ser salvo. Déjame decírtelo claramente, querido oyente. No existe ninguna otra posibilidad y persona o religión o como le llames que te pueda salvar fuera de Jesucristo. Solo en Jesucristo encontramos la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna, la justicia de Dios. Solo en Jesucristo encontramos el camino que nos lleva a una puerta, que nos trae una luz, que nos revela una verdad y que nos transmite una vida. Solo en Jesucristo está la salvación. Fuera de Él
imposible, no hay nada. ¿Por qué no? Porque en Jesucristo, Dios el Padre concentró todo lo que nosotros necesitamos. Él envió a su Hijo Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, por su vida, Él vivió la vida que la ley reclamaba. La ley reclamaba una vida bajo justicia y Jesucristo vivió esa vida. Cuando Él vino a la tierra, Satanás solo tuvo tiempo del nacimiento hasta la muerte para envenenar a Jesucristo, para llevar a Jesucristo a la tentación para que peque. El único tiempo que Satanás tenía tiempo es el mismo tiempo que tiene la ley y que tiene la maldición. La ley solo funciona hasta la muerte de una persona. El apóstol Pablo dice que cuando un matrimonio está casado, están casados hasta la muerte de uno de los dos. La muerte indica el final de la ley. La ley solo tiene espacio para actuar entre el nacimiento y la muerte. La ley, el poder de la ley, la maldición de la ley, termina en el momento que alguien muere. Ahí termina la maldición. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él cumplió toda la ley. Y en aquel momento que Él murió en la cruz, Él murió por nuestros pecados, no por los suyos. Y cuando Él murió en la cruz, hasta ahí llegó la ley. La ley de Moisés llegó hasta el momento de la muerte. Algunos dirán, pastor, pero yo vivo todavía. Según el apóstol Pablo, si tú crees en Jesucristo, tu vida terminó en la cruz a las puertas de Jerusalén. Juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Qué vida? ¿Qué es lo que nosotros vivimos? Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él vivió nuestra vida, Él corrió nuestra carrera, Él cumplió por nosotros la ley, y cuando Él murió en la cruz, Él murió por nuestros pecados. 3 días después, Él resucitó. Y tú y yo, cuando nos dejamos bautizar por aguas, y es muy importante, la única forma de vivir en el poder de la resurrección de Jesucristo es vivir esa vida detrás del bautismo. Déjame explicar una cosa. Jesucristo murió por nosotros. 3 días después, Él resucitó entre los muertos. Y tú y yo no vivimos la vida de Jesucristo antes de la cruz. No. Tú y yo vivimos la vida de Jesucristo cuando Él resucitó. Ese es el poder de la resurrección. A esa vida, Satanás no tiene acceso, porque su autoridad solo fue hasta la muerte. Pero si tú has muerto con Jesucristo por la fe en la cruz, como dice el apóstol Pablo, si tú moriste a este mundo, como dice Galatas 6:14, yo fui crucificado a este mundo y este mundo me fue crucificado a mí. Cuando tú mueres en la cruz y tú resucitas a esa vida nueva,
¿Cuándo sucede eso? Eso sucede cuando una persona decide dejarse bautizar. Me explico. Hoy en día no tenemos mucho entendimiento del bautismo, porque pensamos que el bautismo es cuando una persona nace de bebé y se bautiza para darle un nombre y para que no se pierda. De eso la Biblia no dice nada. ¿Cuándo uno se tiene que bautizar? Jesucristo dijo en Marcos, capítulo 16, los que creen y se dejan bautizar. Primero hay que creer y luego uno se deja bautizar. Los que creen y se bautizan serán salvos. ¿Qué significa ser bautizado? ¿Por qué es necesario bautizarse como cristiano? ¿Por qué? Porque el bautismo, tienes que imaginártelo, es como tu propio funeral. En el bautismo, según Romanos capítulo 6, luego en Colosenses 2 y otros sitios, lo mismo que Jesucristo fue sepultado 3 días, tú y yo, en el momento que nos dejamos bautizar debajo del agua, en ese momento, no es simbólicamente, sino real, de verdad, sucede de verdad. En ese momento, la naturaleza de Adán es enterrada. Y tú, cuando eres sumergido al agua, completamente, eres, entre comillas, enterrado. Y cuando a lo 1, a los 2 o a los 3 segundos sales de las aguas, es como resucitar entre los muertos. El bautismo tiene un poder impresionante. El bautismo deja tu vida antigua atrás. El bautismo es como la resurrección entre los muertos. Por eso es muy importante dejarse bautizar por fe. El comprender el bautismo es dejarse bautizar. Y cuando Jesucristo resucitó, y cuando tú y yo resucitamos con Él, porque el perdón de los pecados, el nacer de nuevo, es el nuevo nacimiento, es la nueva resurrección. Y cuando tú y yo resucitamos juntamente con Cristo, esa vida, la primera vida, se llamaba la vida bajo la ley. Esta vida de la resurrección es la vida bajo la gracia. Por eso, a esa vida, ninguna arma forjada prosperará. La maldición no te puede alcanzar, porque la maldición solo va hasta la muerte. Y si moriste con Cristo en la cruz, las maldiciones de tus padres, de tu vida, de tu pasado, de tus generaciones, esas maldiciones solo llegan hasta la muerte, hasta la cruz. Pero detrás de la cruz está la resurrección. Y tú y yo vivimos la vida de la resurrección. Y es la gracia de Jesucristo que nos convierte en hijos. Es la gracia de Jesucristo que nos llevó a ese punto de la resurrección. La gracia de Jesucristo es la vida de la resurrección. Tú y yo hemos resucitado juntamente con Cristo. Con Él fuimos juntamente crucificados y juntamente con Él hemos resucitado. Y cuando Jesucristo resucitó entre los muertos, tienes que saber una cosa, que Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, Él dice, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad
para perdonar pecados, le dijo a ese hombre paralítico: y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Pero todavía no había destruido el reino de Satanás, el poder de la muerte, y todavía no había traspasado los 3 cielos. Jesucristo en la tierra, como hombre, tenía autoridad en la tierra. Pero cuando Él resucita, dice Mateo capítulo 28, versículo 18, a mí es dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Fue la resurrección de Jesucristo que le dio a Jesucristo autoridad en el cielo y en la tierra. En la tierra ya la tenía por fe, por obediencia, por su vida perfecta, por su santidad. Pero detrás de la resurrección sucedió algo. Cuando Jesucristo resucita y va a Dios el Padre, sucede lo que dice Daniel 7, 13, 14. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí, con las nubes del cielo, no de la tierra, del cielo, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Querido oyente, mire, para que Jesucristo en el cielo se aparezca al Hijo del Hombre, primero tuvo que nacer como hombre. Si no, nunca hubiera sido el Hijo del Hombre. Y Jesucristo, cuando resucita, vino el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y cuando Jesucristo llega al cielo, los ángeles abren las filas y de repente se arrodillan delante de él. ¿Por qué? Porque ahora, por primera vez en Jesucristo, un hombre entró al cielo. En Jesucristo, por primera vez, un hombre entró al cielo. Algunos dirán, no, pastor, aquel hombre de la cruz, ella estaba en el cielo. No, amigo, él estaba en el paraíso. El paraíso no es el cielo. Dios no tiene el trono en el paraíso. Dios tiene el trono en el cielo. No lo confundas. Cuando Jesucristo resucita, por primera vez aparece uno semejante al Hijo del Hombre. La silueta como un hombre. Brazos, piernas, cuerpo, cabello, andar, llevado por una nube del cielo. Los ángeles se abren las filas. Él se acerca y Dios el Padre se levanta del trono y dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno. El dominio de Jesucristo es eterno. Todo tiene que someterse a su nombre. Y su reino, uno que no pasará. O como dice en hebreo, uno que nunca puede ser destruido. Y cuando Jesucristo se acerca al Padre, ahora el Padre se levanta del trono y proclama sobre todo lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, dice, yo exalto a mi Hijo y le doy el nombre que está sobre todos los nombres. Y en el nombre de mi Hijo Jesús se tiene que doblar toda rodilla de los que están en el cielo. Y toda rodilla de los que están en la tierra. Y toda rodilla de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar
Yeshua HaMashiach Kyrios, Adonai, Elohim, Jesús Christos Kyrios. Jesucristo es el Señor. La razón por qué el nombre de Jesucristo tiene tanto poder es porque Jesucristo, su nombre, es el único nombre que jamás se sometió al pecado, a Satanás, a la tentación. El nombre de Jesucristo tiene un poder tremendo. Los demonios tiemblan delante del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. En el nombre de Jesús, los demonios tienen que huir. En el nombre de Jesús, los enfermos se sanan. En el nombre de Jesús, las cosas cambian. Por eso dijo Jesucristo y prometió: y si algo me pediréis en mi nombre, yo lo haré. Si algo me pides en mi nombre, ¿por qué? Cuando le pides en el nombre de Jesucristo, a Jesucristo o al Padre, cuando dices en el nombre de Jesús, traes a memoria al cielo que una persona llamado Jesucristo vivió santamente, sin pecado, y venció todo. Orar en el nombre de Jesucristo es orar por la obra del hombre de Jesucristo. En su nombre los demonios tiemblan. Hay que atar el hombre fuerte, reprender esos poderes diabólicos. ¿Quién es este hombre?, dijeron sus discípulos, que el mar y el viento le obedecen. ¿Sabes quién es? El Rey de la Gloria. ¿Sabes quién es? El Señor de los señores. ¿Sabes quién es? El que resucitó entre los muertos. Y tú y yo no le seguimos a un sistema filosófico, religioso que se lo han inventado. Toda religión es invento de Satanás, porque la religión es lo que quiere sustituir la gracia. La gracia de Jesucristo es lo único. Solo por la gracia podemos ser salvos. Solo por la gracia de Jesucristo podemos acercarnos. La gracia es nuestra herencia. La gracia de Jesucristo. La gracia, su justicia, su vida, su obediencia. Porque todo lo que era Jesucristo, por naturaleza, lo somos nosotros por la gracia. Somos la justicia de Dios. En los ojos de Dios somos santos, sin mancha y perfectos. Porque Dios el Padre, a través de Jesucristo, nos perdonó. Ya no somos esclavos. Porque la ley te convirtió en un esclavo, pero la gracia te convierte en un hijo de Dios. Por eso, oye esta promesa. Yo no sé en qué situación estás, querido oyente, porque todos nosotros estamos en situaciones difíciles. Todos tenemos lo uno o lo otro que resolver, todos. Pero oye lo que dice Jesucristo. Habla de su resurrección. Atención. En la última noche, antes de ser crucificado, él, sabiendo que iba a resucitar entre los muertos, dijo: y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Sabes por qué Jesucristo dijo lo haré? Porque sabía que iba a resucitar. Todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y ahora oye lo que dice en Juan 14:14. Si algo me lo pides, esa palabra pediréis en griego es tan fuerte que no significa en primera línea orar, sino significa pedir.
Tú y yo oramos en el nombre de Jesús, amén. Pero aquí dice pedir. Pedírselo humildemente, con denuedo y humilde, las dos cosas a la misma vez. Si algo me pediréis, dice literalmente en griego, si algo me pediréis a mí, en mi nombre, yo lo haré. ¿Sabes por qué dice eso? Porque cada vez que tú dices, Señor Jesús, en tu nombre, en el nombre de Jesús, te pido esto y esto, tú le estás recordando la razón por qué Él vino a la tierra, que eres tú y yo. Jesucristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Por eso, querido oyente, mire, se lo quiero decir de todo corazón. Percibo algo en mi corazón, no sé cómo decirlo. Podía decir que es una promesa ahora, es una palabra profética ahora, también lo podía decir, pero lo percibo, que ahora es el momento de orar más que nunca en el nombre de Jesús. Y querido oyente, le quiero decir de todo corazón y se lo prometo, todo lo que usted le pide a Jesucristo en su nombre, oye lo que dice, si algo me pediréis en mi nombre, si algo me pediréis a mí en mi nombre, yo lo haré. Es interesante que esa palabra yo lo haré, en una traducción antigua que tengo muy buena dice, y si no lo tengo lo voy a inventar para ti. Querido, es ahora el momento de orar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Me encantaría enviarte esta predicación, la razón por qué oramos en el nombre de Jesús. La razón por qué oramos en el nombre de Jesús. Si tú dices, pastor, me encantaría oír de nuevo esta predicación, me encantaría enviársela a un familiar o un amigo. Si tú deseas recibir esta enseñanza, esta predicación ahora, gratuitamente, yo te la puedo enviar por WhatsApp a tu teléfono. Si tú deseas recibirla ahora, escríbeme un mensaje a este número. Escribe, márcalo. 6 29 6 14 174. Repito, 6 29 6 14 174. Para todos los que ahora quieren recibir esta enseñanza, esta predicación, la razón por qué oramos en el nombre de Jesús. Envíame un mensaje al 6 29 6 14 174. Yo creo que ahora es el momento de orar en el nombre de Jesús. Y voy a hacer una oración. Y todo aquel que quiera orar ahora por ese problema, esa dificultad que probablemente puedes tener, te invito a que ores conmigo y que digas: Señor Jesús,
tú has prometido, Señor, que todo, si yo algo te lo pido en el nombre de Jesús, en tu nombre, tú has prometido que lo vas a hacer. Y nadie mejor que tú, Señor Jesucristo, me conoce y conoce mi necesidad. Por eso, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, te pido que me ayudes, Señor, que me liberes y que hagas ese milagro que yo necesito. Señor Jesucristo, te lo pido en el nombre de Jesús, sabiendo que tú lo vas a hacer. Amén.